Avatar en un mundo más oscuro. 21. El sol brillaba alto en el cielo, mientras que abajo, en una plataforma prisión de la Nación del Fuego, había estallado un claro caos. Grandes rocas salieron despedidas hacia la estructura metálica, causando una devastación generalizada dondequiera que aterrizaran. Los soldados de la Nación del Fuego gritaron, y aquellos capaces de controlar el fuego dispararon llamas a las enormes rocas en un intento de destruirlas antes de que aterrizaran. Otros que no pudieron, echaron a correr y buscaron refugio. ¡Oh, mi espíritu! Un oficial de la Marina de Fuego que corría giró la cabeza brevemente y vio que un hombro enorme caía sobre él. Exclamó, terminando sus palabras a la mitad antes de ser aplastado por una roca gigante. Ante el ataque inesperado de los maestros tierra, nadie estaba preparado, de ahí el caos que se desató. Retírense. Vayan a sus puestos, gritó el guardián Jin mientras disparaba una ráfaga de fuego hacia una roca que se aproximaba. Todos, pónganse a cubierto dentro de la platier. Es una orden, gritó el guardián a todo pulmón mientras retrocedía a paso rápido. Cualquiera que prestara atención a sus acciones vería que comenzó a retirarse mucho antes de dar la orden. Sus acciones representaban claramente su naturaleza cobarde y su objetivo de mantenerse alejado del peligro. Abandonad las catapultas. Asegurad la plataforma, defended la entrada. No dejéis que entren esos rebotadores de rocas. Al escuchar las palabras del guardián, los soldados abandonaron inmediatamente sus armas de asedio y comenzaron a retirarse de inmediato. Los 4 barcos capturados atracaron en el astillero, tras lo cual los invasores se apresuraron a salir para aprovechar su ventaja. Los soldados de la Nación del Fuego que no se habían retirado a tiempo no tuvieron más remedio que enredarse con la milicia que estaba compuesta no solo por maestros tierra sino también por gente común y luchadores expertos. Sin embargo, debido a la retirada general, los soldados de la Nación del Fuego eran demasiado pocos. Frente a los numerosos invasores, los pocos que no se habían retirado fueron rápidamente sometidos, derrotados o directamente asesinados. Se derramó sangre mientras tierra y fuego fueron arrojados en todas direcciones. Aruk. Un maestro fuego gimió de dolor cuando su cuerpo fue envuelto en piedras. Cada una de ellas presionaba contra sus huesos y pesaba mucho sobre él. Con sus manos y pies sometidos, el maestro fuego ya había perdido su capacidad de resistencia ya que solo su cabeza permanecía fuera de la trampa de la tierra. A lo lejos, se podía ver a Aruk con su centro de gravedad bajado mientras asumía una postura inclinada. Tenía las 2 manos extendidas, una a varios centímetros de la otra, mientras sus palmas se cerraban en puños. Cuanto más fuerte agarraba, más apretadas estaban las rocas sobre el dominador de fuego. Las acciones de Aruk tenían como objetivo incapacitar al enemigo hasta que ya no pudiera representar ninguna amenaza incluso si era liberado de sus ataduras. Grieta. ¿Grieta? Aruk. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose, seguido de los gritos de los soldados. Aruk continuó con una expresión fría. Lo siento, pero esto es lo mejor que puedo hacer. Años de sufrimiento se desahogaron plenamente durante la fuga inicial de la prisión. Ahora, sus objetivos eran mucho más grandes que simplemente liberar a su gente. Su padre, Tiro, había dejado en claro su propósito antes de venir aquí: poner fin a las operaciones de esta prisión para siempre. La plataforma de la prisión marina de Moze no era solo un lugar para encarcelar a los maestros tierra, sino que era un lugar estratégico de gran importancia para la Nación del Fuego. Encarcelar a los maestros tierra era solo un beneficio secundario. El verdadero valor de este lugar era el propio astillero. Al igual que en el puerto de Ketu, todos los cruceros navales de los alrededores podrían venir aquí para abastecerse, realizar reparaciones y reabastecerse de combustible antes de continuar su camino, convirtiéndola en una importante fortaleza con grandes ventajas durante la Guerra de los 100 años. El hecho de que todos los barcos desde aquí hasta el oeste de Omasu se reabastecieran de combustible y de alimentos y armas demuestra este hecho. Mientras esta plataforma prisión fuera tomada de las manos de la Nación del Fuego, el efecto no sería tan simple como destruir una base, podría paralizar una línea entera, deteniendo sus avances para conquistar el reino de la tierra e infligiendo graves pérdidas. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de darle una paliza a la Nación del Fuego justo en el punto donde más duele. La noche anterior, Tiro había ido a ver a su hijo y le había aconsejado que se quedara y esperara su regreso en lugar de involucrarse en esta guerra. La razón era sencilla. A diferencia de la última vez, la prioridad era simplemente escapar con la mayor cantidad posible de su gente. Esta vez había mucho más en juego. Ya no era una huida sino una confrontación frontal.
Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera, Haru. Esa noche, Tiro habló, con su rostro mucho más severo que nunca. La última vez, teníamos al Avatar y a sus amigos para ayudarnos. Ahora, estamos solos. No podemos permitirnos el lujo de ser descuidados. Un desliz y puede significar el fin para muchos de nosotros. Una razón más para luchar a tu lado. No lo entiendes y Tiro suspiró profundamente. Sabía que su hijo no podía entender. Ningún niño podía ver a su familia ir a la guerra y quedarse atrás cuando claramente tenían el poder de participar en ella. Ese sentido de responsabilidad permaneció dentro de ellos, haciéndolos tercos, obstinados y arrogantes. El hijo de Hiro era así. Después de graduarse, solicitó unirse al ejército en contra de los deseos de Hiro. Incluso cuando lo hizo, el viejo general intentó hacer todo lo posible para mantenerlo alejado del conflicto general durante años. Finalmente, Luten murió. Hiro quedó desconsolado y Ozai ascendió al trono. Tiro tenía razón. Haru no comprendía los peligros de la guerra. La persona que conversaba alegremente contigo la noche anterior podría terminar hecha pedazos a unos cuantos metros de ti. Fue horrible. Incluso los mejores maestros pueden morir en la guerra. Ningún padre enviaría felizmente a su propio hijo a un destino incierto. Tiro le explicó a Haru claramente que si quería volver con vida, entonces su control no sería suficiente. Necesitaba prepararse, no solo para luchar, sino también para matar. En ese momento, la mente de Haru se quedó en blanco por un segundo. En esta guerra solo hay dos opciones: matar o morir. El anciano se acarició la barba blanca, suspiró profundamente y se levantó de la silla. Si quieres luchar junto a nosotros, debes estar preparado. Debes estar preparado para quitar una vida sin dudarlo si la situación lo requiere. La última vez fue una batalla, hijo mío, esta vez, habrá sangre fresca derramada en esa plataforma de metal. Le dijo estas palabras, no para asustar a Haru y disuadirlo de su elección, sino para hacerle saber en qué se estaba metiendo. Eran tiempos difíciles. Había que saber defenderse. Si te haces pasar por un santo, simplemente te matarán. Si Haru no regresaba con vida, Tiro sería perseguido hasta el día de su muerte. Un dicho famoso. La experiencia personal es la mejor maestra. Aunque las palabras de su padre lo habían molestado, el corazón adolescente de Haru no estaba demasiado conmovido. Hasta ahora, en ese momento, el aliento de la muerte llenó el aire mientras veía a los guerreros de la Nación del Fuego y del Reino de la Tierra participar en un espantoso combate. Había visto a un no maestro hábil con la espada siendo incendiado. Sus gritos llenos de agonía resonaron, chillidos llenando el aire mientras soportaba el dolor de su carne asada. Haru rápidamente desvió la mirada. Solo ahora sintió el impacto de lo que le había dicho su padre. El olor a sangre y la espantosa exhibición de la muerte, era nauseabundo. Si no fuera por el hecho de que estaba frenético por la adrenalina, Haru no estaba seguro de poder mantener su almuerzo dentro de su estómago revuelto. Lo cual nos lleva de nuevo a donde estaba ahora. El hombre que tenía delante era un enemigo, una amenaza mortal de fuego control. Sin embargo, cuando se enfrentó a la elección de una muerte rápida, el joven maestro tierra pudo sentir que sus manos, habitualmente firmes, temblaban. La idea de quitar una vida por primera vez no le sentó bien, y todos los consejos de su padre resonaron en su cabeza, pero no logró ejecutarlos por completo. Fue en ese momento que supo que no estaba preparado. No estaba preparado para la guerra, no estaba preparado para semejante nivel de conflicto, no estaba preparado para matar. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ahora, él ya estaba aquí. Por lo tanto, el joven maestro tierra solo podía improvisar. Al usar su control, rompería todos los huesos del cuerpo del maestro fuego, eliminando así la amenaza sin matarlo. Su idea era buena, pero desde tiempos inmemoriales, era mucho más fácil matar a alguien que capturarlo vivo. Los 2 o 3 segundos que podría haber utilizado para simplemente matar se alargaron mientras luchaba por incapacitar a su enemigo sin matarlo. Esta acción lo estancó y lo dejó como blanco expuesto. En una plataforma más alta, un arquero que estaba seleccionando objetivos se centró en el inmóvil Haru. No todos tenían las habilidades de los arqueros Yuyan. Como era más fácil acertar a un objetivo fijo, el arquero estabilizó su arco, apuntó y disparó al desprevenido muchacho con gran precisión. ¡Qué lindo! El sonido de un objeto atravesando el aire se ahogó en la batalla cuando el proyectil se disparó hacia el adolescente, con el objetivo de quitarle la vida mientras aún mostraba misericordia a su oponente. Desafortunadamente, sonido metálico seco. Un muro de tierra sólida se levantó justo a su lado, bloqueando el camino mientras la flecha se insertaba en él.
Haru se alarmó. Al girar la cabeza vio una pequeña pared con una flecha incrustada en ella. Un escalofrío recorrió inmediatamente su columna vertebral mientras su corazón empezó a latir con fuerza por el inmenso miedo. Debido a su pérdida de concentración, la tierra que controlaba se volvió loca y se presionó con extrema fuerza. Aplastar. El oficial que gritaba se quedó en silencio mientras su columna vertebral era aplastada por una fuerza tremenda. El impacto hizo que sus huesos se rompieran, tras lo cual, espolones óseos se clavaron en diferentes direcciones, destrozando sus pulmones y uno de ellos atravesándole el corazón. Alarmado nuevamente, Haru se giró hacia el maestro fuego solo para ver sus ojos sin vida, sangre saliendo de su boca y goteando de las rocas. ¿Qué? Haru. Rugió Tiro con furia, sacando al chico de su aturdimiento. Esto es una batalla. Concéntrate. El muro de tierra se rompió. Después, pequeños trozos de tierra se envolvieron alrededor del cuerpo de la flecha. Giró sobre sus talones, con la flecha girando con él, y empujó sus brazos en diagonal hacia arriba. La flecha cubierta de piedra se disparó a la distancia como un misil guiado, atravesando al arquero directamente en la cara. Padre Haru tembló. Esto es la guerra, hijo. Recupérate. Tiro pronunció solemnemente. Si no puedes matarlos, tíralos al mar. Eso te quitará un peso de encima. Después de decir esto, se apresuró a ayudar en el avance. Aplastar. Una espada corta atravesó el cuerpo de un soldado del Reino Tierra. La sangre fluyó de su pecho mientras su cuerpo caía sin fuerzas. Con un corte, la espada salió desenvainada y el macho cayó al suelo, perdiendo todo signo de vida. Vestido con un uniforme imperial, Luca frunció el ceño pesadamente. Su corazón estaba ligeramente agitado. Este era el sexto hombre que mataba desde que comenzó la batalla. Sin embargo, en comparación con cuando mataba a soldados regulares de la Nación del Fuego, matar a estos tipos no fue tan sencillo como siempre lo había sido. Volteó la mirada y examinó la situación a su alrededor. Los oficiales de la Nación del Fuego se retiraban lentamente mientras mantenían una ofensiva. Mirando hacia atrás, se podía ver que se dirigían hacia la plataforma interior. Solo por sus acciones, Luca podía adivinar lo que el director planeaba hacer. Barricada. Así es, él iba a esconderse dentro. Con el ataque sorpresa de la milicia del Reino de la Tierra, el guardián sintió inmediatamente que luchar desesperadamente era una mala idea. En lugar de eso, se retiraría con sus soldados y mantendría a los maestros tierra afuera. Pero con la velocidad con la que estos tipos los perseguían, tal vez incluso la barricada no funcionaría. Luca no sabía cómo terminaría esto, pero sabía que las cosas solo irían en una dirección. La Nación del Fuego aseguraría la plataforma, tal vez atrincherándolos en la puerta. Si no, entonces solo podrían asegurar los niveles superiores mientras ceden los niveles inferiores a los invasores. Después de lo cual se produciría una batalla por la plataforma, con los propietarios originales del astillero atrapados dentro como perros acorralados. Y eso ni siquiera fue la peor parte. No importaba lo que pasara, Luca estaría acabado. Porque ahora estaba vestido como un miembro de la Nación del Fuego, y además uno de alto rango. Si esto fallaba, también se vería obligado a retirarse como un perro acorralado, retenido dentro de esta plataforma hasta que encontrara una oportunidad de escapar o todos los demás serían asesinados excepto él. Maldito alcaide. Luca empujó su espada para deshacerse del exceso de sangre que goteaba y maldijo en voz baja. El alcaide era demasiado cobarde para luchar hasta la muerte. Si lo hubiera hecho, Luca podría escabullirse en silencio en medio del caos. Aunque ni siquiera eso era muy prometedor. Después de todo, estaban en el mar. No podía llegar muy lejos en un pequeño barco fluvial y un crucero de bomberos de la marina era demasiado grande para navegar solo. Pronto sería perseguido por estos rebeldes y se produciría otra batalla. Pero si Luca hubiera seguido a los demás en la plataforma, entonces las cosas se habrían complicado mucho más. Se suponía que sería un movimiento rápido por esta zona. Quedarse por un período prolongado no era una opción. Después de todo, la autoridad imaginaria solo podía llegar hasta cierto punto. Luca no era un maestro fuego. Por lo tanto, seguramente despertaría sospechas en algún momento porque nunca atacaba con control. Defectos similares podrían aparecer si estuviera encerrado con el director y otras personas. Técnicamente, como rebelde de la Nación del Fuego que está siendo perseguido, sus enemigos deberían ser el alcaide y sus hombres, mientras que los aliados deberían ser los rebeldes del Reino Tierra.
Pero si las cosas se desarrollaban de la peor manera, tal vez ni siquiera tuviera aliados y se convirtiera en enemigo de ambos bandos. Esto no se podía permitir. Silencio. Avanzó 2 pasos, se desplazó un poco hacia un lado, esquivando por poco un ataque de lanza y blandió su espada corta. El atacante recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo mientras sacaban la cuchilla. Panel de estadísticas. La pantalla apareció una vez más en su retina. Lucas se saltó todo lo demás y echó un vistazo a su capacidad ki. Su mente hacía cálculos constantemente mientras avanzaba. Está bien, esperemos que esto funcione sin un consumo excesivo. Si no, la pérdida será demasiado grande. Lo dijo con los ojos fijos en la estadística Spirit Ki. Lucas se dirigió hacia la zona del alcaide, allí estaba el centro del conflicto principal. Numerosas llamas voladoras salieron disparadas desde el alcaide y sus guardias mientras atacaban sin descanso mientras se retiraban. «Malditos campesinos de la tierra, ¿se atreven a volver aquí después de escapar?», rugió furioso mientras esquivaba una piedra que le lanzaron. Al otro lado estaba Tiro y su grupo de maestros tierra. «¿Sí, tienes algún problema?». El anciano de piel clara tenía una complexión sorprendentemente fuerte. «Esto termina ahora, alcaide. Tomaremos esta base. Ríndete mientras aún puedas o no mostraremos piedad. Prefiero morir antes que someterme a ustedes, cabrones». El cobarde guardián respondió mientras estaba en la postura de Socin, un estilo de pie que controla el fuego. «HMPH. Resopló Tiro. Tu funeral». Maestros tierra, mientras abría la boca para decir que atacaran, suficiente. En ese momento, 3 cuchillos arrojadizos volaron desde la distancia hacia el grupo de Tiro. Puntería. 16, el ataque fue completamente inesperado y tomó al grupo de Tiro desprevenido. Pero el sexto sentido de un maestro era evidente. Especialmente para aquellos que habían estado en batalla. Aplastar. Como resultado, la sangre se derramó en el suelo. ¿Quién se atreve? El alcaide se giró y habló, casi rugiendo cuando sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Golpe. 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 Señor, nosotros. Retírese, director. Su incompetencia me sorprende sinceramente. La figura con uniforme imperial entró por los lados. Sus palabras dejaron al alcaide sin palabras, ya que no pudo rebatir nada. Tiro se sujetó el hombro que había sido rozado por el arma. La sangre goteaba y manchaba su ropa de rojo, pero él no le prestó atención. En cambio, sus ojos estaban fijos en Luca, actualmente disfrazado frente a él. HMPH, entonces hay un pez gordo aquí, ¿eh? No sabía qué representaba ese elegante uniforme. Pero por la forma en que regañaron al director y por el hecho de que no respondió y por el hecho de que ahora estaba de pie frente al grupo, estaba claro quién estaba al mando. Los 4 maestros tierra que estaban a su lado se pusieron en posición de alerta, listos para atacar en cualquier momento. Tus acciones y tus agallas son admirables, anciano, y tienes mi respeto, y la voz distorsionada provenía del hombre que llevaba el casco. Pero no tengo tiempo para esto. Ahora, vete. Preferiría no tener que matarte. Todavía se arrojaban fuego y tierra por todos lados. ¿Qué? Al principio, Tiro pensó que había oído mal. Después de eso, su rostro se ensombreció. Ustedes sí que tienen mucha arrogancia, ¿no? ¿Creen que nos retiraremos por culpa de unos cuantos cuchillos arrojadizos? Si no me escucháis, esos serán los menores de vuestros problemas. Reunid a vuestra gente, abandonad esta base y no volváis nunca más. Y, mientras yo aún os lo permita. Señor, ¿usted, qué está? El alcaide Jin levantó la voz en oposición. Ya dije suficiente, alcaide, dijo Luca, sin embargo, antes de que pudiera terminar. Interiormente su mente estaba atravesando una lucha difícil. En el otro extremo, el rostro oscuro de Tiro se oscureció aún más. Ahora. No pronunció otra palabra y respondió directamente con acciones. De los otros 4 maestros tierra, 2 resultaron heridos con los cuchillos arrojadizos de Luca junto a Tiro. Sin embargo, el anciano ignoró la herida y comenzó a hacer tierra control con los otros 2 que aún eran capaces de luchar. El carbón se condensó formando 3 rocas de tamaño mediano frente a los 3. Luego salieron disparados a gran velocidad. ¡Mierda! El sonido de una espada raspando contra la vaina resonó cuando Luca sacó su espada de su cintura. Un ki blanco marfil puro lo inundó de inmediato mientras se balanceaba hacia las 3 rocas que se acercaban. De un solo tajo, la espada cortó las rocas como un cuchillo corta la mantequilla de maní, cortándolas a las 3 por la mitad y cambiando su trayectoria. ¡Bang!
Las rocas se desviaron y volaron en diferentes direcciones. Elección equivocada y... Era imperceptible, pero la voz de Luca se hizo ligeramente más pesada. Pero nadie se dio cuenta. En ese momento, el ki espiritual tranquilo e inmóvil que descansaba en el fondo de su abdomen de repente comenzó a moverse. Después de lo cual, pequeñas cantidades comenzaron a esparcirse en todas direcciones. Ki espiritual. 1294 -1 -4 -2 -2. Bajo la voluntad de Luca, el ki espiritual comenzó a fluir por sus venas, músculos, huesos y una cantidad de fuerza sin precedentes surgió a través de todo su ser. Había pasado 4 horas en el mar desarrollando nuevas formas de utilizar su ki. Bueno, encontró algunos. Dio un paso adelante, luego desapareció en el lugar. Aplastar. En ese momento, 5 brazos se desprendieron del cuerpo. Pío. 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 Goteo, 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 los sonidos de la naturaleza impregnaban la atmósfera por todos lados. El agua corriendo, el canto de los pájaros, el cielo estaba oscuro. Sin embargo, la fría noche no caía. Todo lo contrario, el cielo parecía aclararse en lugar de oscurecerse cuando uno miraba hacia arriba para apreciar la caída del rocío de la mañana. Amanecer. El reino de la tierra tenía una vasta extensión de tierra. Muchos lugares eran estériles y estériles con tierra anaranjada como la zona donde se encontraba el pueblo minero. En otros, había vastas zonas verdes con bosques frondosos repletos de vida y vitalidad. Como donde se encontraba la aldea Semlin, es decir, antes de que la Nación del Fuego incendiara los alrededores. En esas zonas corrían ríos cercanos que proporcionaban un hermoso espectáculo para la vista. Este era uno de esos ríos. Sin embargo, los bellos y relajantes sonidos de la naturaleza fueron interrumpidos bruscamente por el sonido de un motor. Ese día, cuando se acercaba el amanecer, se pudo ver una pequeña embarcación de la Nación del Fuego navegando por el agua. Por supuesto, se consideraría la Nación del Fuego si no hubieran quitado la bandera roja con el símbolo de fuego en el mástil. Estas partes del reino de la tierra eran diferentes de las que existían antes de la construcción de la prisión marina de Moce. No se podía considerar que estuvieran bajo el control total del reino de la tierra, ni tampoco se podían considerar territorio colonial de la Nación del Fuego. Sin embargo, ambas naciones tenían tropas, soldados y espías escondidos en varias partes de la zona. No era la época en que Omasu había sido conquistada, por lo que las tierras antes de llegar a la gran ciudad se consideraban un punto conflictivo. Para decirlo en términos más apropiados, podría considerarse una especie de frontera que contiene algunas aldeas del reino de la tierra que se extienden por kilómetros con fuerzas de ambos lados acechando en diferentes áreas. Aquí, los puestos de avanzada de la Nación del Fuego estaban severamente limitados debido al hecho de que la resistencia del Reino Tierra también había establecido puestos de avanzada en esta región. De vez en cuando se producían batallas ocasionales en las que ambos bandos se ponían a prueba mutuamente en una guerra constante. Por esta misma razón, la vida de los ciudadanos que vivían aquí era miserable, pues se encontraban constantemente en el fuego cruzado cuando los dos bandos entraban en batalla. Las aldeas fueron saqueadas e incendiadas y sus habitantes fueron asesinados o abandonados sin hogar en el desierto. Honestamente, Sofin definitivamente sabía cómo iniciar una guerra con la ayuda del glorioso cometa, pero ciertamente no tenía idea de cómo terminarla. La Nación del Fuego había librado una guerra que duró un siglo contra las otras dos naciones, sin contar a los maestros aire, esos tipos fueron aniquilados hace mucho tiempo sin mucha contribución que considerar. Los recursos necesarios para sustentar una conquista tan extensa no eran en modo alguno algo que pudiera sustentarse únicamente con sus propios esfuerzos. Después de todo, las Islas del Fuego solo pueden considerarse pequeñas en comparación con el reino de la Tierra en términos de superficie terrestre. Apenas una cuarta parte de su tamaño total. Robar, saquear y pillajear aldeas era esencial a largo plazo para apoyar a sus ejércitos si la Nación del Fuego no quería colapsar sobre sí misma antes de poder alcanzar la victoria. Luchar contra el reino de la Tierra ya era bastante difícil. De vez en cuando, una molesta tribu del agua del sur que los molestaba consumía cantidades considerables de recursos y mano de obra para mantenerlos a raya. El resultado de sus acciones fue que hubo innumerables muertos y aún más personas sin hogar. Por lo tanto, los refugiados solo pudieron llegar a los dos lugares del reino de la tierra que eran lo suficientemente grandes como para protegerlos.
En resumen, estas partes devastadas por la guerra no solo estaban abiertas para la Nación del Fuego, sino también para los soldados de la tribu del agua, los rebeldes del Reino Tierra, los ladrones, los asesinos y los mercenarios. Aún había margen de maniobra si los maestros fuego avistaban el barco fluvial. Si los soldados del Reino Tierra / tribu del agua veían la bandera de la Nación del Fuego, entonces todo lo que le esperaba a Luca era una emboscada rápida. De ahí la necesidad de ser cautelosos. En comparación con todos los demás lugares que había visitado, Luca solo podía describir esta región con una palabra: caótica. Chapoteo. Se podía ver cómo se arrojaba una mancha roja al río. Luego, se vieron más objetos de color rojo que se arrojaban desde el costado del bote. Luca se paró en el borde, desvistiéndose mientras arrojaba el uniforme imperial de Maestro Fuego al río. Ya no se encontraba en territorio firme de la Nación del Fuego. Al comprender la región en la que se encontraba, esto, combinado con su situación actual, hizo que el valor de esta prenda especial disminuyera considerablemente. Si lo veían las personas equivocadas, las desventajas superaban con creces los pequeños beneficios que eso podía traerle. Sin mencionar que no tenía intención de jugar guardia de fuego real más. Y así, el uniforme especial terminó tirado al río. De todos modos, nadie lo echaría de menos. Lo único que quedaba era el casco. Sosteniéndolo sobre el borde del barco, la mirada de Luca se detuvo en el casco rojo que tenía una decoración blanca en el área alrededor de los ojos. ¿Está ahí? Ya no podía decirlo con claridad porque el exterior del casco estaba manchado de sangre. Bajó la mirada. El agua, que antes era transparente, ahora tenía un toque rojo. Sangre del uniforme que acaba de caer al río. Al mirar esta cosa, su rostro se volvió ligeramente sombrío mientras sus habilidades reaccionaron involuntariamente. Ki espiritual. 20, CRKKKK. Sus manos que sostenían el casco aumentaron inconscientemente la fuerza y luego, el casco estaba doblado y deformado. Luca recuperó inmediatamente la compostura y detuvo la pérdida de ki espiritual antes de que lo desperdiciara aún más. El río era largo y el barco seguía avanzando. Y no importa cuántas veces lo vea, sigue pareciendo increíble, dijo Luca mientras agarraba el casco con una mano y levantaba la otra para mirarlo bien. El casco ahora tenía 2 huellas de manos humanas incrustadas en los lados. ¡Qué poder, capaz de doblar el acero, saliendo de mis ordinarias manos! No sonreía. Tampoco sentía la euforia de tal poder, ya que su rostro permanecía inexpresivo. Antes de llegar a la prisión de Moze, Luca había estado experimentando con su ki para desarrollar un medio de ataque. Lo logró. Su capacidad mejorada para controlar el ki le permitió exteriorizarlo en el reino físico, haciéndolo tangible. Al principio, no era posible utilizarlo como medio de ataque directo. Sin embargo, todos los transversers de la Tierra tenían una reserva de conocimiento sin explotar y una imaginación hiperactiva. Usando una espada como ancla, infundió su ki en ella y los resultados resultaron notables. Permitiéndole lanzar ataques de ki puro a la distancia antes de que se disiparan. Parecía el equivalente del ki de espada de esas historias de cultivo inmortal. Luca aún recordaba su entusiasmo por el éxito. Su entusiasmo lo impulsaba a experimentar cada vez más y a descubrir nuevos descubrimientos. En las películas y novelas que vio de su vida anterior, Ki tenía distintas fortalezas y limitaciones en diferentes programas. Luca, que era un ávido fanático de Naruto, descubrió que si bien el Ki normal en este mundo no podía mejorar las funciones corporales, aún tenía efectos de mejora similares a los que el chakra tenía en las armas. Por ejemplo, el afilado. Después de infundir ki en la espada, esta podía cortar fácilmente el metal como si fuera papel. En el barco fluvial, él mismo había probado esto. Sintiendo curiosidad por los efectos, intentó hacer lo mismo con el ki espiritual, pero llegó a una revelación sorprendente. El uso anterior del ki espiritual era activar el cambio de densidad y la regeneración pasiva. Pero al controlarlo esta vez sin el uso de las habilidades adjuntas, Luca sintió algo que nunca había notado antes. Fortaleza. Mientras el ki estancado fluía desde su abdomen hasta sus manos, Luca sintió una explosión de poder que lo envolvía brevemente por donde pasaba. Fue fugaz, apenas duró un segundo, pero eso fue suficiente para decirle todo lo que necesitaba saber. El ki regular no puede mejorar el físico, pero el ki espiritual sí. Realmente tenía sentido cuando lo pensó. Aparte de la experiencia de vidas pasadas, el avatar tenía un poder tremendo y, aunque es poco común, ha demostrado hazañas de mayor destreza física. Corra para ser más específico.
Sin embargo, en ese momento Luca no estaba de humor para regocijarse. El uso subconsciente del ki espiritual no fue simplemente ignorado. A pesar de su corta existencia, nunca había sucedido antes. Esto solo le hizo saber a Luca que su estado mental actual no era el correcto, ya que la sangre en el casco no era suya. Aplastar. Goteo. 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 Aru, aru, aru. 3 fuertes lamentos surgieron de la plataforma de la prisión hacia el cielo. La agonía que contenían era tan alarmante que los dos bandos enzarzados en la batalla detuvieron sus acciones. Ruido sordo. Ruido sordo. Ark, Tiro rugió de dolor mientras caía de rodillas. Una sensación penetrante y punzante surgió de su mano izquierda y se extendió hacia todo su ser. ¿Qué, Ark? Fue terrible. El anciano extendió la mano hacia su brazo izquierdo, y descubrió que, había desaparecido. Desde el codo hacia abajo no había nada. Solo un muñón abierto del que ahora manaba sangre a borbotones. Y aún no has entrado en shock como los demás y... Una voz lo llamó. El anciano levantó la cabeza para mirar al hombre de rojo que había aparecido justo delante de él en algún momento. Ki espiritual. ¿30? ¿En serio? La velocidad mejorada a ese nivel consume 30 en un segundo. Afortunadamente, es solo un segundo. Su angustia no se reflejó en su voz. Aunque eso podría deberse a que yo solo corté un brazo mientras que los demás perdieron ambos. La pelea había terminado, los elementos estaban en calma. Decenas de seres humanos se quedaron congelados en el lugar. Los maestros fuego por el grito. La milicia de la tierra por lo que vieron. A su líder, Tiro, le acaban de cortar el brazo. Que en el nombre de Sozin. El guardián y sus hombres no pudieron evitar dar varios pasos hacia atrás en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Has desperdiciado tu oportunidad de salir con vida de este lugar. Ahora te doy otra opción. La lucha había cesado y toda la atención estaba centrada en él. Al ver esto, Luca comenzó inmediatamente su actuación. Ríndanse ahora y sus vidas serán perdonadas. Hay otras personas a las que preferiría matar. Sus palabras eran lentas, insulsas y aparentemente sin emoción. Ya no hay vuelta atrás, el camino estaba cerrado. Ahora solo le quedaba llevarlo hasta el final, sin importar lo que le costara. Ahora solo le quedaba esperar. Esperar que Tiro se rindiera sin que él tuviera que hacer nada más. No solo porque prefería no gastar más ki espiritual, sino también porque no quería matar. No a esta gente, en todo caso, desafortunadamente, rara vez consigues lo que esperas. Tiro, que todavía apretaba los dientes por el dolor, pareció despertarse con esas palabras. Luca se maravilló al ver la emoción en los ojos del hombre. Rabia, odio, miedo, pero sobre todo, voluntad desenfrenada. Vete al infierno, creador de cenizas. Las palabras fueron pronunciadas con mucho esfuerzo mientras el rostro del hombre comenzaba a cambiar de color por la intensa pérdida de sangre. Un sudor frío había comenzado a acumularse en su cabeza. Luca se quedó atónito. Nunca esperó tanta determinación en un personaje secundario que no aparece mucho en la serie. La dignidad de un hombre no debe ser empañada. Hace mucho tiempo que estaba dispuesto a morir, pero mi muerte no detendrá este ataque. Al principio. Numerosos gritos resonaron repentinamente mientras el impacto de los maestros tierra se desvanecía. Luego, corrieron hacia ellos y finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Quizás, pero ellos sí lo harán. La indiferencia en su voz era escalofriante. Después de lo cual, la espada que descansaba sobre su costado fue infundida con ki blanco marfil. Deténganlos. Los maestros fuego se quedaron atónitos y reaccionaron, disparando fuego a los maestros tierra que corrían. 2 de ellos se detuvieron y avanzaron hacia arriba. Un muro de piedra hecho de carbón emergió y los bloqueó de los ataques. Los demás inmediatamente tomaron sus posiciones y atacaron. Numerosas rocas fueron disparadas hacia Luca. En ese momento, levantó su espada y cortó. Ki-50, tenga en cuenta la diferencia entre ki y ki espiritual para resaltar cuál se está utilizando y cuándo. La onda de choque ki salió disparada del arma en forma de media luna hacia sus atacantes. Al chocar con los ataques de tierra, este último fue completamente destruido mientras que el corte de ki, aunque muy disminuido, aún llevaba una fuerza suficiente para partir a un humano por la mitad. Y así lo hizo. Aplastar. Al penetrar en sus cuerpos, finalmente se disipó en el aire. Pero su obra había sido cumplida. El daño causado se hizo evidente de inmediato. Soplo. La sangre brotó de sus pechos mientras sus ojos se abrieron de par en par.
Después de lo cual, todos se desplomaron en el suelo sin moverse. Incluso aquellos que habían erigido el muro de tierra para proteger a sus compañeros no fueron la excepción. El astillero de la Marina de Bomberos estaba envuelto en silencio, con la única excepción del sonido de los cadáveres que caían al suelo. Tiro se dio la vuelta y sus pupilas se encogieron ante la escena. No era el único, todos esos rebeldes que estaban a punto de atacar se quedaron congelados ante lo que tenían delante. ¿Qué fue eso? ¿Esa luz de color blanco que acaba de matar a una docena de hombres? ¿Un nuevo tipo de fuego control? Imposible. ¿Es esto la fuerza de los guardias de la familia real? El guardián sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. El miedo lo envolvía de pies a cabeza. Como guardián, debía tener cierta competencia para manejar mejor su puesto. Así que, aunque estaba bastante lejos de ser un maestro, su habilidad de control podía considerarse fuerte. Al menos eso creía él mismo. Pero no, acaba de ver a alguien matar a una docena de maestros tierra con un solo movimiento. ¿Qué era eso? ¿Y esa luz blanca y era un tipo especial de llama? ¿Las que usaban los maestros fuego imperiales? ¿Te gusta la legendaria llama blanca? Las especulaciones del alcaide eran similares a las de muchos. Tu rebelión llegará a su fin. Cuando te rindas, goteo. 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 La sangre goteó de la hoja. O los mataré a todos, uno por uno, hasta que lo hagan. Luca volvió a pronunciar sus frías palabras, que resonaron en los oídos de todos los que estaban lo suficientemente cerca como para oírlas. ¿Es solo cuestión de cuántos? ¿10? ¿20? ¿30? ¿Cuántos de ustedes darán sus vidas luchando una batalla que no pueden ganar? El director estaba siendo obligado a regresar a la Platier. Desde el momento en que la milicia atacó hasta ese preciso momento no había pasado mucho tiempo. Y en ese breve lapso de tiempo, Luca solo pudo encontrar una solución a su problema. Una demostración de fuerza. La batalla entre ambos bandos no era algo que pudiera detenerse fácilmente, hasta que uno de ellos obtuviera una clara victoria. El alcaide, a pesar de estar en desventaja, no iba a permitir que eso sucediera pronto. De ahí su decisión de protegerse a sí mismo y a sus tropas en la Platier. Para él, eso no era lo ideal. Con el desarrollo de su manipulación de ki, la destreza de combate de Luca no estaba al mismo nivel que hace unas horas. Con un ataque de alcance medio, podía enfrentarse a los maestros fuego desde la distancia con su nueva liberación de ki. En el barco fluvial, descubrió que el Spirit Ki podía usarse para aumentar temporalmente sus estadísticas físicas. Agilidad, fuerza, físico, todos recibirían distintos niveles de aumento dependiendo de la cantidad consumida. La razón por la que Tile pudo derrotar a un grupo de maestros tierra de élite ella sola no se debió solo al bloqueo de ki, sino también a su extrema agilidad y flexibilidad que le permitían esquivar los ataques dirigidos a ella con facilidad. Por lo poco que entendía, el uso de Spirit Ki podría llevar su estado físico a tal nivel e incluso más alto solo basándose en la velocidad que mostró recientemente. Como el costo era menor que el cambio de densidad, su capacidad para enfrentarse a grupos de maestros se había disparado en varios niveles. El tiempo era limitado y había muchas cosas que no entendía. No era una solución permanente ya que aún necesitaba conservar su ki espiritual, pero en comparación con solo 10 segundos de invencibilidad, la mayor duración de la batería era una mejora importante. Pero si el guardián se retiraba, entonces solo tenía dos opciones. Unirse al guardián o luchar él mismo contra los maestros tierra. Entre lo primero y lo segundo, a Luca no le gustaba ninguna de las dos opciones. Lidiar con los maestros tierra estaba ahora dentro de sus posibilidades, pero con su gran número, el coste era demasiado alto. Un hombre contra docenas de maestros tierra, sus reflejos regulares no eran lo suficientemente rápidos para esquivar todo lo que pudiera cruzarse en su camino. Un año encarcelado en la prisión capitalina fue el motivo de ello. Miles de hormigas podrían derribar a un elefante. Sin cambios de densidad ni mejoras de ki, un ataque se produciría tarde o temprano. Con espíritu ki, si simplemente atacara, todos contraatacarían con miedo a pesar de que él mostraba un poder abrumador. Y si simplemente tratara con algunos y le dijera al resto que retrocedieran para ser conservadores, entonces podría levantar sospechas sobre sus capacidades. El desarrollo de las cosas después de eso quedó fuera de su control. Una idea que no le gustó ni un ápice. En el peor de los casos, podría agotar casi la mitad de sus reservas y hacer todo el trabajo del director sin obtener ninguna ganancia sustancial. En lugar de que eso sucediera, eligió otro método cuyo resultado fue lo que estaba sucediendo ante él.
Había consumido más de 30 puntos de ki espiritual para moverse instantáneamente. Fortalecer su físico costaba entre 1 y 2 puntos por segundo. Se desconocía la cantidad total consumida, pero todo lo que había hecho tenía una intención clara. Les cortaron los brazos para que sus gritos llamaran la atención. Su declaración para que Tiro se rindiera fue escuchada por todos los presentes, dando la ilusión de que prefería capturarlos en lugar de matarlos. Explicando por qué insistió en que se rindieran en lugar de acabar directamente con sus vidas. Y aunque no era definitivo, por su conocimiento de la serie, sabía que Tiro no estaría de acuerdo. De ahí la siguiente escena. Cortarle los brazos a Tiro no fue solo para llamar la atención, sino también porque realmente no quería matar a esos hombres. Como fan de la franquicia Avatar, sabía que no hacían nada más que luchar por sus derechos, por la libertad, luchando contra los enemigos que buscaban conquistarlos. No eran ellos los que estaban del lado de la agresión, eran los oprimidos que no habían hecho nada malo. La moral y los principios de Luca le impidieron matarlos directamente. Después de todo, él era un ser humano, no un asesino despiadado. Las circunstancias del asesinato de los soldados de la Nación del Fuego fueron diferentes. En realidad, los Maestros Tierra deberían ser sus aliados, pero ¿lo eran? Eso ya no parecía importar. Una serie de conexiones complejas lo habían llevado a ese preciso momento. Ahora estaba adoptando la personalidad de un oficial de la Nación del Fuego, de pie del lado de su enemigo disfrazado de aliado. En el momento en que mató a la primera milicia de la Tierra, estaban destinados a estar en bandos separados. Cortando la mano de Tiro, no había vuelta atrás. Lo que nos llevó a la siguiente escena. Un ki slash para matar a 11 hombres. En el momento en que lo hizo, Luca sintió que su mano temblaba levemente. Acabo de matar a hombres inocentes y el efecto de una muerte sangrienta e instantánea fue particularmente sorprendente, simplemente para desesperarlos a todos, pensando que se enfrentarían a un enemigo al que no podrían derrotar. Para hacerles saber que luchar más no tenía sentido. Este era el propósito detrás de las acciones de Luca. El silencio y la sorpresa de Tiro fueron el resultado. Bueno, pero no suficiente. Preferiría no correr el riesgo de que esta gente acepte la realidad. Lo supo en el momento en que vio la mirada de Tiro. Esa mirada de veteranos endurecidos que preferirían morir antes que someterse. Si Tiro aún no lo aceptaba, entonces sus esfuerzos serían en vano. Así que no era suficiente. Necesitaba un empujón final, una cosa más que lo derribara del abismo. Como no te decides, entonces te ayudaré a contar. Espera. Los ojos de Tiro se abrieron. ¿Qué? Luca tomó acción de inmediato. Sus botas del ejército rojo se torcieron en una dirección determinada antes de que su ki espiritual se reactivara. -1, -2, -2, -1. La fuerza llenó sus músculos mientras avanzaba con una rapidez que una élite entrenada no podría poseer. Fuerza. 10, 18, destreza 9, 18, constitución 11, 16. Aplastar. Las estadísticas de un hombre adulto normal rondaban los 10 puntos. Según sus pruebas, cualquier valor por debajo de 15 no era exactamente demasiado sobresaliente. Una constitución por debajo de 15 puntos estaba al nivel de un atleta especialmente entrenado. Lo mismo ocurría con la velocidad, la fuerza y todas las demás estadísticas físicas. La misma ley se aplica también a las habilidades. Cualquier puntuación por debajo de 15, como 13 o 14, solo podía considerarse buena. 15 era excelente. 11 y 12 eran, como máximo, superiores a la media. Pero esta ley se detenía a los 15 años, que según Luca era el punto máximo de lo que los humanos normales podían lograr. A partir de los 16 años, comenzabas a entrar en el reino de lo inalcanzable. Una puntería de 16 puntos fue suficiente para ubicarse entre los 3 mejores tiradores del mundo en la Tierra, si no en el primer lugar. Cualquiera puede alcanzar los 15 años o menos con suficiente tiempo y esfuerzo, pero a partir de este nivel, el trabajo duro simplemente no es suficiente. Se requería un talento natural extremadamente fuerte para avanzar aún más. 16 estaba al nivel de los mejores. 17 ya estaba más allá de la capacidad humana, entrando en el reino de lo inhumano. 18, niveles de poder sobrehumanos de nivel bajo adecuados. Incluso un maestro fuego completamente entrenado y con una buena condición física solo tendría estas estadísticas físicas en torno a los 13 o 14. Los prodigios podrían ir un paso más allá y aquellos verdaderamente decididos podrían llegar un punto más allá. Entonces, ¿qué tan rápido sería alguien a una velocidad máxima de 18?
No se trataba de un movimiento instantáneo dentro de un rango determinado, ni siquiera de algo borroso. Pero una cosa era segura. Era rápido. Muy rápido. Como no te decides, entonces te ayudaré a contar, espera. Los ojos de Tiro se abrieron. ¿Qué? Pero ya era demasiado tarde. Luca ya había aparecido ante un maestro tierra y blandió su arma antes de que pudiera reaccionar. Aplastar. Aruk. Apenas habían pasado 2 segundos cuando otro brazo fue separado del cuerpo. La velocidad con la que ocurrió fue asombrosa. Uno que el anciano nunca había presenciado antes. Sorpresa. El maestro tierra cayó al suelo agarrándose el brazo sangrante con dolor. La sangre fluyendo profusamente sin fin. Por cada pocos segundos que tardes, uno de los tuyos perderá un miembro. Luego desvió su mirada hacia el siguiente. Me pregunto si ustedes todavía pueden hacer tierra control con un brazo, dijo mientras caminaba. 2 maestros fuego que previamente se habían enfrentado a maestros tierra se dirigían hacia él. Quedó congelado en estado de shock. Háganse a un lado, todos ustedes. Y así lo hicieron, bajando las manos y apartándose para revelar a los enemigos con los que habían luchado anteriormente. No fueron los únicos. Todos los maestros fuego se desvincularon inmediatamente de sus enemigos. Los rostros de los maestros tierra cambiaron drásticamente. No dejes que se acerque. Ataca. Al ver una amenaza mayor, inmediatamente cambiaron el enfoque. Luca inmediatamente aceleró el paso al ver numerosas rocas dispararse en su dirección. Instinto de batalla. 14, manejo de la espada. 16, sus ojos examinaron brevemente las direcciones de donde surgieron los ataques. Cuando los maestros lanzaban ataques elementales, normalmente apuntaban a ciertas zonas. Cabeza, pecho, estómago, era algo predecible, en realidad, especialmente para maestros tierra novatos sin un entrenamiento de combate adecuado en el ejército. Tiro había formado una milicia con granjeros, cazadores y maestros tierra al azar. Estos maestros tierra eran expertos en el uso de sus elementos para la agricultura, la reconstrucción de caminos y la modificación de pequeños terrenos. Para el combate, no tanto. Luca se deslizó fácilmente por debajo del aluvión, se incorporó y le devolvió el favor. Con golpes rápidos y ágiles, su espada cortó una y otra vez, un maestro tierra tras otro cayendo al suelo porque eran incapaces de predecirlo. La sangre fluía sin cesar mientras la espada infundida con ki se empapaba una y otra vez con cada golpe adicional. Aruk. No y no. Aléjate, Aruk. La sangre fluyó, le cortaron miembros. Las acciones de Luca fueron demasiado rápidas, sus movimientos demasiado ágiles. Lo siento. Pensó para sí mismo sin detener sus acciones. Aunque se sentía un poco arrepentido, Luca sabía que su situación actual no le dejaba muchas opciones. Como se dijo anteriormente, una serie de conexiones complejas habían conducido a este preciso momento. No fue por su propia voluntad. No lo disfrutaba ni un poco, ni lo anhelaba. Si hubiera podido irse a ese lugar un paso antes, todo se habría podido evitar. Pero eso ya no importaba. Algunos dirían que estaba equivocado. Pensó que podría haberlo hecho de una mejor manera. Simplemente revelar que no era de la Nación del Fuego. Fácil, ¿no? Equivocado. Luca había tenido en cuenta todo lo que podía imaginar antes de tomar esta decisión. Él conocía a Tiro y Aru, pero ellos no lo conocían a él. No sabían su verdadera identidad, no sabían que era un paria de la Nación del Fuego, y esto era el medio de un gran conflicto con ambos bandos en una batalla brutal. ¿Por qué deberían creer nada de lo que él decía? Aplastar. Para, bastardo. Tiro observó cómo sus hombres caían uno tras otro, con los ojos rojos y la garganta rugiendo. ¡Oh Dios mío! ¿Qué diablos es Eli? ¡Demonio! ¡Eres un demonio! ¿Demonio? Luca se miró. Estaba mucho más rojo que de costumbre. Todos los cortes de miembros habían dejado una gran cantidad de sangre en el uniforme. Mirando hacia atrás, se podía ver un rastro de víctimas sangrantes a su paso. Mirando hacia adelante, la milicia del Reino de la Tierra estaba retrocediendo. El miedo en sus ojos tan brillante como el sol de la tarde. Luca recorrió con la mirada a todos ellos, pasando de uno a otro hasta que se detuvo en uno joven. Ahí estás, piel clara, cabello largo, rostro atractivo, estatura pequeña. Aru en ese momento se veía pálido. La visión de todo lo que tenía frente a él era demasiado para asimilar. Sin embargo, al momento siguiente, su pálido rostro se volvió más pálido cuando vio al demonio de la Nación del Fuego caminando hacia su dirección. Y no vengas aquí.
pronunció con miedo mientras empujaba una piedra hacia Luca. Fue destruido con un solo golpe, sin hacer nada para detener el avance del demonio. ¡Au! No. Al ver la escena que se desarrollaba, Tiro gritó a todo pulmón. Luego, ignorando el dolor en su mano izquierda, levantó la derecha y apretó la palma. La tierra circundante se precipitó hacia su brazo y sus pies. ¡Détenlo! El alcaide lo vio haciendo tierra control y se sorprendió. Nunca había visto a un hombre hacer tierra control con un solo brazo, y mucho menos con uno recién cortado. La voluntad necesaria para ignorar el inmenso dolor con el fin de controlar los elementos en su situación no era algo que un hombre común poseyera. Quizás solo un padre que se preocupa mucho por su hijo. No es de extrañar que el guardián se haya quedado desprevenido, porque a estas alturas, Tiro ni siquiera debería ser capaz de controlar la tierra. Jin soltó un chorro de fuego, pero llegó tarde, ya que la tierra se acumuló bajo los pies del anciano y lo impulsó hacia adelante mientras el carbón duro envolvía su brazo derecho. «Aléjate de mi hijo». En ese momento, su mano quedó completamente envuelta en carbón pesado, como si fuera un gran guante. Al llegar a la espalda de Luca, levantó su único brazo y golpeó hacia adelante para detener las acciones de Luca. Sonido metálico. En el astillero se produjo un fuerte choque. «Bueno, parece que aún puedes», dijo Luca, con la mirada fija en el puño de roca gigante que luchaba contra su espada infundida con ki. ¡Qué gran fuerza! Su rostro bajo el casco lucía solemne. Luca sabía cuánta fuerza corría por sus venas en ese momento. Sin embargo, defenderse de este golpe de frente fue más difícil de lo que esperaba. Si no fuera por el hecho de que la espada estaba imbuida de ki, estaba seguro de que se habría partido por la mitad con ese golpe. Atravesándolo y golpeándolo con ella. Como era de esperar de un personaje con nombre. Aunque solo fuera un extra notable, su habilidad con la tierra control era realmente impresionante. No sabía cuánta fuerza natural provenía del propio Tiro, pero ese puño de roca tenía un gran impacto. Sin embargo, un solo golpe rara vez era el factor decisivo en una batalla. El puño de Tiro no podía derribarlo. Por lo tanto, era su turno. Con un ligero ajuste de su postura, cambió su centro de gravedad y empujó el puño de roca hacia un lado. Entonces, Luca saltó sobre el anciano con una agilidad que su cuerpo naturalmente no poseía. Mientras estaba en el aire, su brazo izquierdo libre se estiró hacia adelante, agarrando el cuello de la ropa de Tiro. Tiro apenas había registrado lo que había sucedido cuando sintió una fuerte fuerza que lo atrajo desde atrás. Lo siguiente que supo fue que sus pies se habían desprendido del suelo y que su visión daba vueltas. Las piernas de Luca tocaron el suelo, luego, ante la mirada de todos, levantó a un hombre de casi 230 libras, 104,33 kilogramos, de su posición y lo hizo girar como un yo-yo antes de estrellarlo contra el suelo. Ruido sordo. El cuerpo del anciano se estrelló contra el suelo de la plataforma metálica, rebotando unos metros antes de detenerse. «Admiro tu capacidad de resistencia». Esas palabras no quedaron registradas. «Padre». Sin embargo, el grito fue fuerte. Tiro levantó su rostro ensangrentado con gran dificultad, solo para ver a su hijo intentar, sin éxito, atacar a su agresor con tierra control. «Y admiro el coraje de tu hijo al defenderte». Pero, agarrando al joven, sacó su espada claramente para que Tiro la viera y apuntó a su mano. «Nada cambiará». «Basta». La espada de Luca se detuvo a una pulgada de la mano de Aru. «Yo, me rindo». Sus palabras fueron seguidas por el silencio ya que Luca no respondió. Pasaron segundos, hasta que, ruido sordo. «Muy bien». El joven Aru cayó al suelo, con los ojos muy abiertos y el cuerpo ligeramente tembloroso. Luca no le prestó atención y centró su atención en todos los demás. ¿Alguien dice lo contrario? Sus palabras fueron recibidas con silencio mientras la milicia del Reino de la Tierra permanecía inmóvil. Y lentamente, aquellos que tenían armas en su poder las dejaron caer al suelo. Sus acciones se sincronizaron con las de los maestros tierra, quienes se arrodillaron en el suelo con las manos en el aire indicando su rendición. No lo creo. Finalmente se acabó, pensó Luca mientras se giraba para mirar a Tiro. Podía ver las complejas emociones en sus ojos, como si nunca hubiera esperado que su ataque se desarrollara de esta manera. El avatar acababa de liberarlos. Sin embargo, ahora, tienen que volver al cautiverio otra vez. La sangre goteaba de la espada mientras Lucas se aseguraba de que nada inesperado volviera a suceder. Limpiad toda la tierra de los alrededores. Después, acorraladlos a todos.
El alcaide parecía haber recuperado la autoridad cuando empezó a dar órdenes a sus hombres. Después de lo cual caminó hacia Luca, con una sonrisa halagadora dibujada en su rostro. Gracias por su ayuda, señor, pronunció con una reverencia de 90 grados. Nunca hubiéramos podido detener la revuelta de estos bastardos por nuestra cuenta. Tenga la seguridad de que les daré los castigos más severos por sus acciones y no mostraré piedad. Alcaide, interrumpió Luca. ¿Alguna vez has experimentado lo que es hablar con la garganta partida? El guardián casi se atragantó. ¿Qué? ¿A qué te refieres con? Quiero decir, sigue hablando y quizás te brinde una experiencia de primera clase. En circunstancias normales, habría sido más cauteloso con sus palabras, pero ahora no. En ese momento, Luca estaba demasiado irritado como para preocuparse. Efectivamente, el cobarde guardián cerró la boca inmediatamente, sin atreverse a pronunciar palabra alguna más. Después de un rato de silencio necesito algunas cosas. Por supuesto. Lo que quieras, solo tienes que pedirlo. En primer lugar, nadie debe saber de mi presencia aquí. No se debe informar a ningún otro oficial, comandante o general de la flota naval que atraque aquí. Mantenga mis acciones en secreto y asegúrese de que sus hombres no digan ni una palabra al respecto a nadie. Eso, lo entiendo. Debe ser por su misión. Quiere pasar desapercibido. El alcaide asintió para sus adentros, admirando su ingenio al deducir la situación. Estaba pensando demasiado. Luca quería que el director emitiera una orden de silencio para que los demás no se dieran cuenta de que algo andaba mal. La Nación del Fuego todavía lo buscaba en el territorio del Reino de la Tierra. Si lo que hizo hoy se difundiera, no sería simplemente un simple sofocamiento de un motín en prisión, sino una historia que sería difícil de creer para los demás. Siempre habrá quienes lo tomen como meros cuentos y hazañas exageradas, pero aquellos que tengan un cerebro sincero y fuertes sospechas definitivamente unirán los cabos sueltos. Si de alguna manera llegase a conocimiento de Ozai la noticia de que un miembro de la Guardia Real había sido visto aquí y ahora llevando a cabo una misión importante asignada por el propio Señor del Fuego Ozai, se producirían muchos cambios no deseados. El Señor del Fuego sin duda investigaría y descubriría que tal cosa nunca había sucedido. ¿Qué hacía un maestro fuego imperial en las colonias? Además, ¿cuándo tuvieron los maestros fuego imperiales esas habilidades? Apenas había maestros fuego que utilizaran armas. Los imperiales eran inexistentes. Sumado al hecho de que la Nación del Fuego no lo encontraría después de una larga búsqueda, Lucas sabía que las cosas saldrían bien de una manera u otra. El crimen de matar y hacerse pasar por un maestro fuego imperial fue suficiente para que Ozai tomara su captura mucho más en serio. Cuando eso sucedió, la presión sobre él aumentaría a niveles aún mayores. Luca no esperaba mantener esto en secreto para siempre, sino que simplemente quería retrasarlo lo más posible. Sería una locura aumentar sus propias dificultades en varios niveles más. Por eso también tenía opciones limitadas. Ponerse del lado de los maestros tierra era imposible, ya que revelar su identidad podría llevar a una serie de nuevos problemas. Ellos se enterarían, y también lo harían el guardián y sus hombres. ¿Tendría que silenciarlos inmediatamente después? Sí. ¿Y qué pasaría con el Tiro y su milicia? También sí. Pero si así fuera, ¿cuál era el sentido en primer lugar? Olvídese de si los maestros tierra confiarían en él y le darían tiempo para explicarse, dejarles saber que mató a un maestro fuego imperial solo fue agregarle más problemas. Esta información caería tarde o temprano en manos equivocadas. Ambas partes apenas se conocían, no había forma de que guardaran su secreto hasta la muerte si llegaba el momento de la verdad. ¿Y los maestros tierra confiarían lo suficiente en él sin revelar quién era? No, no lo harían. Él era de la Nación del Fuego. Eso por sí solo era suficiente para generar desconfianza y odio. Había muchas posibilidades de que Tiro y los maestros tierra intentaran matarlo junto con los demás de todos modos. Habría demasiados riesgos, así que ¿por qué debería arriesgar su vida y ponerse en peligro solo para asegurarse de que otras buenas personas no salieran lastimadas? ¿Había una manera mejor y más inteligente de hacerlo? ¿Para asegurarse de que nadie saliera herido, aparte de los malos? Luca no sabía la respuesta a esa pregunta. ¿Pero arriesgaría su vida y su bienestar en estas posibilidades? No, no lo haría. Eso era algo que solo el Avatar y sus amigos harían. ¿Por qué? En ese momento, su panel de estadísticas me vino a la mente nuevamente. Alineamiento. Legal malvado. Esta fue la razón.
Porque Aang era el avatar, el salvador y el maestro aire que valoraba toda la vida sin importar lo pequeña que fuera. Luca no era él. No era un héroe, no era un santo, y su panel le decía claramente, que ni siquiera era una buena persona. Desde que llegó a este mundo, supo que ya no estaba sujeto a las viejas reglas. La ley ya no existía y no había nadie que lo castigara. Entonces, a pesar de saber que Tiro y su milicia estaban del lado de la justicia, bien por su postura sobre la guerra, a pesar de saber que no habían hecho nada para merecer esto, tomaría su espada y realizaría sus acciones de nuevo si fuera necesario. No mataría imprudentemente ni explotaría intencionalmente a otros para su beneficio, pero nunca se pondría en peligro para asegurarse de que otros no resulten heridos. Él nunca se pondría como un puente para dejar que otros caminaran sobre él para llegar al otro lado. Porque si tenía que elegir entre el mundo y él mismo, entonces no había competencia. Si su bienestar dependía de la salvación o la destrucción del mundo entero, entonces que así fuera. Mientras él estuviera vivo y bien, entonces todo lo demás al diablo. Y necesito una espada, pronunció Luca mientras miraba el arma con ligeras grietas por todas partes. Lo mejor que me puedas dar. Los recuerdos pasaron brevemente por su mente mientras Luca miraba el casco que tenía en su poder. Chapoteo. Y así lo dejó caer al río. Pasó el tiempo. Ki espiritual. -10. La fuerza llenó sus piernas, impulsando a Luca a correr hasta el borde del bote y saltar directamente. Una tremenda fuerza brotó de sus piernas, enviándolo a una gran distancia en el aire. Ruido sordo. Y así, saltó desde el medio del río a tierra firme. Luca miró la densa vegetación que tenía delante y se volvió hacia el barco fluvial que se alejaba. El motor seguía en marcha y el volante estaba atascado para garantizar que continuara avanzando. Ha sido un placer. El barco fluvial ya no era necesario y solo podía cumplir una función más. Guiando a cualquiera que pueda estar en su camino en la dirección equivocada. Y se quedó allí, mirando cómo el barco desaparecía río abajo antes de darse la vuelta y caminar. Pronto, su espalda también se perdió en el bosque, sin poder ser vista nuevamente. La historia de un mundo es vasta, con su pasado, presente y futuro creados por las propias acciones del hombre. Desde la era primitiva, pasando por la era industrial y el siglo XXI, hasta la revelación gradual de la tecnología de vanguardia. Utilizando menos del 10% de su cerebro, el hombre había cambiado constantemente su mundo, creado innumerables primicias y tejido la región totalmente inexplorada que era el pasado, al que las generaciones posteriores mirarían atrás y del que aprenderían, se maravillarían o emularían para crear historias aún mayores. El pasado empuja al futuro a medida que las acciones de más y más personas crearían el pasado, el presente y el futuro que el mundo llegaría a conocer para siempre. Guerras, desarrollo tecnológico, avances científicos, leyes y teorías, la gente siempre recordará a las personas que fueron pioneras en el camino que hizo surgir las cosas que podían ver con sus propios ojos. Muchos siempre se preguntarán, supondrán y especularán sobre la pregunta ¿cómo sería el mundo hoy si esto no ocurriera? Si Hitler nunca empezó la guerra, si la electricidad nunca se descubrió, si Leonardo da Vinci nunca creó la Mona Lisa y lo peor de todo, si Internet nunca se creó. Desde cosas más grandes que recordaban al mundo entero hasta cosas más pequeñas que solo tenían que ver con nuestros asuntos singulares. ¿Qué habría pasado si hubiera estudiado más en la escuela, hubiera ido a una mejor universidad, hubiera conseguido un trabajo mejor pagado, hubiera confesado mi amor platónico por la escuela, hubiera perseguido mi sueño de ser una superestrella del fútbol y cosas así? Arrepentimientos, penas, acontecimientos felices, coincidencias, ¿qué hubiera pasado si estas eran las grandes cosas en las que la gente pensaba? Una representación de un período de tiempo en el que ocurrieron grandes acontecimientos de importancia que tuvieron un gran impacto en su mundo personal o en el mundo actual. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. La gran mayoría de nosotros podría enumerar gráficamente varios sucesos importantes que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida y que nos han llevado al punto en el que nos encontramos hoy. Como un parapléjico que quedó así debido a un accidente horrible, o un entusiasta de los deportes que ahora está en silla de ruedas debido a una lesión terrible durante un juego o simplemente una instancia de Doctor Strange. Un cabrón narcisista que se quedó con las manos destrozadas en un terrible accidente porque no prestaba atención a la carretera mientras conducía.
Iron Man, que recibió una importante reforma de vida después de un viaje a Afganistán, el Capitán América, que pasó de ser un enano débil a un superchat con una botella de productos químicos, Superman, una serie de eventos principales que conducen a esos momentos decisivos en nuestras vidas. Todo esto formó la línea de tiempo. Los eventos que tuvieron lugar en el pasado constituyeron nuestro presente actual. Tal como sucedió en la Tierra y en diferentes realidades de la ficción, ocurrió lo mismo en el reino natural del verso Avatar. La desaparición del Avatar, el genocidio de los nómadas del aire, la guerra de los 100 años de la Nación del Fuego, no importaba cuál fuera la nación, la gente siempre recordaría las cosas más importantes. Los grandes acontecimientos. Sin embargo, no se dieron cuenta de que detrás de esos sucesos memorables había una serie de sucesos aparentemente más pequeños, coincidencias, decisiones correctas o incorrectas, errores, promesas, incluso accidentes, que finalmente conducirían a la realidad que han experimentado. Después de todo, Sofin no se despertó una mañana y decidió destruir a los nómadas aire simplemente porque le apetecía. Esos pequeños sucesos, desde algo tan insignificante como un vender en el Polo Norte tomando una respiración profunda a las 6 de la mañana hasta que Aang decida huir del Templo del Aire del Sur. Cada paso, cada elección, cada acción que cada uno hacía se entrelazarían para formar una cadena de acontecimientos que crearían el misterio que era el futuro. Se creía que el mundo estaba profundamente interconectado, de modo que un pequeño suceso podía influir en un sistema complejo mucho mayor. Tanto es así que un aleteo casual de las alas de una mariposa en un lugar determinado y a una hora determinada del día o de la noche podía causar hipotéticamente un tifón. Una persona que decide descansar 20 minutos más en la cama podría, a través de una cadena de eventos aparentemente no relacionados, conducir a la destrucción de la tribu Agua del Sur o la muerte de un individuo desconocido. El efecto mariposa. Una teoría que se asocia principalmente al fenómeno del caos y que sostiene que el cambio de una única acción en una línea temporal original podría dar lugar a todo tipo de posibilidades diferentes, problemas. En las películas, novelas y teorías, nunca hay finales buenos. Cambiar el presente y posiblemente el futuro a algo completamente diferente de lo que se suponía que sería. Esta teoría o posibilidad ni siquiera era algo que los residentes de este mundo elemental pudieran imaginar en esta etapa. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, las acciones involuntarias e impotentes de cierto huésped no deseado de otra dimensión estaban arruinando el futuro de su mundo sin que ellos lo supieran. Territorio colonial del Reino Tierra y 2 días antes del solsticio de invierno. Volando hacia adelante mientras se cernía sobre las nubes blancas y claras, había un halcón rapaz. Con plumas de color rojizo oscuro en su espalda y parte superior y de color beige en el vientre y la parte inferior de las alas y la cola, esta ave rapaz de tamaño moderado tenía otro nombre más prominente conocido por cualquiera que la veía. Halcón mensajero. Pero a diferencia de otros, este halcón no tenía una mochila sobre su cuerpo ni tampoco un recipiente que contuviera un pergamino con contenidos importantes atado a su espalda. Lo que significa que no era un ave militar de la Nación del Fuego. A diferencia de sus hermanos domesticados, este era un halcón rapaz salvaje que volaba por los cielos mientras disfrutaba de toda su libertad. Sin embargo, la fiesta duró poco, ya que pronto se puso en marcha. Los niños en casa tenían hambre y la comida no iba a llegar sola. Incluso en el reino animal no se podía escapar del destino del trabajo duro. Los trabajos seguían existiendo con la única diferencia de que ahora los trabajos de cada uno se dividían en 2 grupos. Encontrar qué comer y al mismo tiempo evitar ser comido. Con ojos agudos, examinó la tierra debajo mientras buscaba presas adecuadas que le sirvieran como almuerzo del mediodía. Rutina diaria normal. Después de todo, dominaba los cielos a kilómetros a la redonda. Por estos lares, hacía mucho tiempo que no había criaturas aviares que pudieran competir con su poder. Sin embargo, el halcón raptor que volaba por los cielos de repente fue cubierto por una sombra negra. Así es, una sombra. Pero ya volaba por encima de las nubes. ¿Cómo podía estar cubierta por una sombra? Cau. Se soltó. Entonces, Mark. El halcón se sobresaltó al oír el fuerte bramido que provenía de arriba. Sin mirar atrás para ver qué lo había liberado, se lanzó en picado a toda velocidad, su instinto de supervivencia lo impulsó a huir para salvar su vida lo más lejos posible. Appa, lo asustaste. La voz aguda de un joven deprimido de la tribu Agua resonó desde la espalda del bisonte. No puedes culpar a Appa. No es su culpa.
Además, ni siquiera pudiste atrapar a ese pájaro de todos modos. Suaves risitas resonaron en el aire mientras el bisonte volador volaba hacia adelante a una velocidad pausada, con sus pasajeros residentes acostados relajados y cómodos. Esas nubes son tan suaves, ¿no? Dijo Katara cuando vio la sombra de Appa reflejarse en las nubes. Como si pudiera saltar y aterrizar en un gran montón de algodón suave. Tal vez deberías intentarlo, dijo Katara, y su rostro se arrugó con desagrado. Eres muy gracioso. La chica de la tribu Agua se burló del comentario sarcástico de su hermano. No había forma de que ella hiciera algo tan escandaloso. Ella no estaba buscando la muerte. Sin embargo, lo intentaré. Alguien más en su grupo era más, de mente abierta. Los dos hermanos vieron cómo Aang saltaba de la espalda de Appa, su figura desapareciendo entre las nubes. Ja, 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 sí. Su voz resonó con euforia mientras Katara y Sokka miraban en diferentes direcciones buscando su figura. Como resultado, Aang voló desde las nubes en su planeador y aterrizó detrás de ellas, con todo su cuerpo empapado de agua. Resulta que las nubes están hechas de agua. Con un poco de aire control, el agua desapareció y el último nómada aire quedó como nuevo. Katara resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Solo un maestro aire haría algo tan loco. Ella desvió su atención hacia la distancia solo para sorprenderse por lo que vio. Oigan. Llamó a su hermano y a Aang. ¿Qué es eso? Su atención fue captada mientras seguían su mirada a lo lejos. Los rostros de ambos chicos cambiaron drásticamente ante lo que vieron. Negro, en medio de la vasta vegetación, había una zona que estaba completamente oscura. Es como una cicatriz, pronunció Sokka, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y su expresión aturdida. El trío observó en silencio cómo Appa volaba hacia la tierra quemada. Al acercarse a la tierra, pudieron verla con más claridad. Quemado. Toda la vegetación, la vida salvaje, todo, desapareció. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Katara con la boca ligeramente abierta. No tengo idea, respondió Aang. Vamos, bajemos para mirar más de cerca. No, aquí no, dijo Sokka sacudiendo la cabeza. Ambos se giraron hacia él con una mirada inquisitiva, solo para ver que sus ojos estaban fijos en otro lugar. Primero revisemos ese lugar. Podían ver de qué estaba hablando Sokka. El área en la que Aang quería aterrizar estaba rodeada de tierra negra por una gran distancia. Sin embargo, el lugar que señaló Sokka era diferente. Estaba carbonizado como el resto de la tierra, pero el área no era grande y estaba rodeada de vegetación. Está bien, dijo Aang mientras movía ligeramente las riendas. Se desviaron del bosque y llegaron al lugar que Sokka había señalado. Es un pueblo, exclamó Katara al ver las ruinas de lo que parecía ser un asentamiento destruido. Era un pueblo, sería más preciso, dijo Sokka. Parece que se quemó terriblemente. Y por lo que parece, es bastante reciente. Sí, pero Aang sintió que sus manos temblaban. ¿Dónde está la gente? Pronunció estas palabras mientras Appa descendía al suelo. Después de lo cual, el trío abrió los ojos para comprender la situación que tenían ante ellos. Sin embargo, la siguiente escena que vieron les dejó los ojos como platos. Cadáveres tirados en el suelo. Oh Dios mío, pronunció Katara mientras se tapaba la boca. Esos son Aang se puso ligeramente pálido antes de que Katara desviara su mirada, abrazando a la joven de 112 años antes de desviar su mirada también. Cuerpos. Solo Sokka seguía mirando, su rostro tan feo como el de ellos. En el suelo había cadáveres. Pero no cualquiera, Nación del Fuego. Normalmente, esto no debería ser un gran problema. Aang ya había visto cadáveres de la Nación del Fuego, así como el esqueleto del monje Gyatso en el Templo del Aire del Sur. Sin embargo, esos eran solo trozos de armadura y huesos podridos. Después de 100 años, incluso el olor a podrido se había desvanecido con el tiempo y el viento. Pero esto era brutal. Sangre, miembros, órganos desgarrados. ¿Cuándo había presenciado el joven maestro aire una escena tan sangrienta? Todo era tan vívido. Pero esa ni siquiera era la peor parte. No, lo que empeoró las cosas fue que entre los cuerpos de la Nación del Fuego, también había algunos vestidos con atuendos normales. Sencillo, tosco, gastado, habían visto gente usándolo así a lo largo de su viaje. Combinado con el pueblo quemado, era fácil adivinar sus identidades. Aldeanos. Katara lo protegió rápidamente y también desvió la mirada, no soportando soportar esa visión. Vamos Aang. Appa, sácanos de aquí, Jip Jip.
Afortunadamente, ninguno de ellos se había bajado del lomo del bisonte todavía. Appa golpeó el aire con su gran cola peluda y despegó hacia los cielos. Sokka se había hecho cargo del pilotaje de Aang ya que el joven maestro aire no estaba precisamente en el estado adecuado en ese momento. Aang, está bien. No hay necesidad es mi culpa, dijo el chico calvo interrumpiéndola. No es tu culpa, Aang. Tú no hiciste nada de esto. La nación del fuego lo hizo, dijo Katara con angustia y dolor. Había visto lo que había hecho la guerra, lo duro que había devastado a su tribu, perdió tantas cosas. Su alegría, su paz, a su madre. Pero había pasado mucho tiempo desde entonces. Al ver esta escena espantosa, Katara recordó de repente los horrores de la nación del fuego. Matar a un pueblo. Solo los monstruos harían algo así. Su forma de pensar mostraba lo inquieta que estaba. Sin embargo, le habló a Aang en voz baja mientras ocultaba la ira en su corazón. Pero Sokka era exactamente lo opuesto. Nación del fuego. Esos malvados salvajes me enferman. No tienen ningún respeto por Sokka. Es suficiente. Yo solo está bien, Katara, y tú estás equivocada. Es mi culpa. La nación del fuego pudo haber hecho esto, pero yo no estaba allí para detenerlo. 100 años, tarde. Aang y el trabajo del avatar es mantener el equilibrio, proteger la naturaleza, mantener la paz. Pero yo no estaba allí para hacer mi trabajo. Y por eso vamos al Polo Norte. Para encontrarte un maestro para que puedas dominar los elementos y ser el avatar. Sí, un maestro de agua control, dijo Aang con tristeza mientras organizaba sus emociones. Pero no hay nadie que me enseñe a ser el avatar. El monje Gyatso dijo que se suponía que el avatar Roku me ayudaría. ¿El avatar que estaba antes que tú? Preguntó Sokka. Murió hace más de 100 años. ¿Cómo se supone que hables con él? Yo, no sé. El silencio reinaba entre ellos con la única excepción del viento que soplaba. Encontraremos una manera, Aang. No podemos preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Por ahora, hagamos lo único que podemos hacer. A diferencia de su habitual actitud juguetona, Sokka lucía particularmente solemne. Llegar al Polo Norte. El bisonte del cielo voló sobre la aldea Sending y desapareció rápidamente en la distancia. Mientras tanto, el avatar permaneció completamente ajeno a que un nodo crítico en su viaje había sido cortado. En la línea de tiempo original, Aang debía ayudar a la gente de la aldea Sending a calmar el inquieto espíritu Eibai. Durante el proceso, accidentalmente quedaría atrapado en el reino espiritual e intentaría salvar a Sokka después de que fuera capturado por los Eibai. En el reino espiritual, el avatar Roku enviaría el espíritu de su dragón de confianza, Fan, para entregar el espíritu de Aang al templo de la isla creciente en la nación del fuego. Allí, se enteraría de que el avatar Roku tenía un mensaje para él, necesitando que Aang estuviera en ese mismo lugar en el mundo físico durante el solsticio 2 días después. Solo cuando se cumplieran estas condiciones, Roku podría informar a Aang sobre el cometa Sozin que llegaría el año siguiente. Pero ahora, la historia había cambiado. La aldea Sending fue destruida y el equipo Avatar no vio la necesidad de quedarse ni un segundo más. Sokka nunca sería secuestrado y el dragón de Roku no tendría forma de contactar a Aang si no estuviera en el mundo espiritual. Por lo tanto, Aang nunca iría a la isla creciente a ver a Roku. Debido a las acciones involuntarias de Luca de atraer a la nación del fuego a esta área e incitar la ira del Capitán Aang, un nodo clave importante del viaje del avatar había sido cortado. En cuanto a la reacción en cadena a la que esto conduciría, ya sea para bien o para mal, solo el futuro tenía las respuestas. Mar del sur de Moze, Isla Kyoshi. En las aguas del sur que rodean la isla de Kyoshi, se podía ver un barco partiendo del puerto de Koi, desde la aislada ciudad natal de una de las personas más famosas de la historia. Avatar Kyoshi. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo de verdad, dijo una voz femenina desde el interior del barco que partía. Una chica de cabello oscuro que vestía ropa de color azul pálido y tenía el pelo corto, que no le llegaba a los hombros, miraba con emociones complejas la isla que había llamado su hogar durante toda su vida. ¿Alguna vez pensaste que esto pasaría? Preguntó mientras volvía su mirada hacia la compañera que estaba a su lado. Cabello castaño rojizo, piel clara y ojos azules. No, de verdad que no, respondió Suki, con los ojos aturdidos. Pero y me alegro de que estemos haciendo esto juntas. Dijo mientras dirigía su atención hacia el otro lado de su bote. Y allí estaban, caminando, hablando y riendo, haciendo arreglos y colocando las cosas donde tenían que estar.
Estos eran los otros guerreros Kyoshi que habían elegido seguir a Suki desde su mundo aislado hacia uno mucho más vasto. La isla Kyoshi había estado aislada de las 4 naciones durante demasiado tiempo. Tras la llegada del avatar Aang, Suki ya no pudo soportarlo más. Por supuesto que lo somos. Somos hermanas. La niña dijo golpeando el hombro de Suki con su codo y mostrando una dulce sonrisa. Sí, hermanas. Suki le devolvió la sonrisa con alegría. Apartó la mirada de la isla y la dirigió hacia el horizonte. ¿Qué nuevas oportunidades, aventuras y emociones les aguardaban al otro lado de esa línea? Hermanas para siempre. Pattern.com/Future 805 Nombre. Luca. Afiliación. Nación del Fuego, atributos. Fuerza 10, Destreza 9, Constitución 11, Ki 895, Percepción 14, Espíritu Ki. 1112. Fatiga. 38, 100. Alineamiento. Legal malvado. Beneficios personales. Cambio de densidad, absorción permanente de Ki, manipulación del Ki. 186, habilidades dominadas. Sigilo. 16, espada. 16, combate cuerpo a cuerpo. 13, dominio del veneno. 17, disfraz. 16, creación de herramientas. 15, puntería. 16, forzar cerraduras. 15, cultura del reino tierra. 16, interrogatorio. 17, instinto de batalla. 14, evasión y escape. 16, regeneración. 10 puntos de logro asignables, K. Estado. Extraterrestre / rebelde, espía fugitivo. Ki espiritual, de 1294 a 1112. Se gastaron casi 200 puntos desde la plataforma de la prisión. 30 más en el barco fluvial antes de su partida. Sin embargo, Luca no se sentía angustiado. En comparación con el cambio de densidad, esto era simplemente un mundo de diferencia. Su utilidad le permitía atacar y aumentaba su versatilidad, lo que le permitía adaptarse mejor a situaciones complejas en lugar de simplemente atravesarlas. No es que no le gustara esto último, pero, mientras caminaba por los bosques del Reino de la Tierra, Luca echó un vistazo a su panel de estadísticas. Y, contrariamente a sus expectativas, no había nada nuevo aparte de la disminución de la estadística de Ki espiritual. Para él, fue una sorpresa. Esperaba que su repertorio de habilidades se actualizara debido a su descubrimiento del nuevo uso del Ki, en todo caso. Quizás algo parecido a un Ki / un modo de mejora, o algo similar con una descripción adecuada escrita debajo. Corte de Ki, condensa Ki en un arma de tu elección y libéralo para crear un corte de energía. Costo. Mejora del Ki, concentra el Ki espiritual en cualquier área deseada del cuerpo para recibir un cierto nivel de mejora física. Costo. Ki espiritual. Algo como esto. Resulta que estaba pensando demasiado. El panel de estadísticas no se movió en absoluto y tampoco dio ninguna razón, pero Luca probablemente podría hacer algunas conjeturas razonadas. Tal vez, el panel sin sensibilidad no podía actualizar las habilidades recién dominadas. Considerando que sus estadísticas de Ki y Ki espiritual se actualizaban regularmente, esa era una especulación incierta y demasiado lejana. O tal vez tenía muy poco dominio y por eso no hubo cambios. Pero la posibilidad que tenía más plausibilidad era que no dominaba nada digno de ser considerado una habilidad. ¿No significaba esto lo mismo que muy poco dominio? No, no era así. Después de observar detenidamente su panel de estadísticas y las habilidades dominadas, y luego hacer una comparación, Luca pudo estar seguro de que el panel no consideraba su uso de Ki para mejorar sus ataques y su físico como una habilidad en absoluto. Manejo de la espada. 16. Tu conocimiento sobre el uso de armas blancas es extenso gracias a la tutoría de un gran maestro espadachín. Tu nivel de habilidad te clasifica como experto en el uso de todas las armas con espada, cuchillos, lanzas y otras. Habilidad secundaria. Doble empuñadura, puedes utilizar 2 armas diferentes en cada mano a la vez. La letalidad aumentará o disminuirá según las armas que se utilicen. Combate cuerpo a cuerpo. 13. Tu capacidad para luchar sin armas se considera de nivel competente. Eres mejor que la mayoría, pero no eres el mejor. Nota. El nivel de habilidad se ve afectado externamente por las estadísticas físicas y el instinto de batalla. Nivel de habilidad. Puntería. 16. Has pasado tiempo practicando con los mejores arqueros que ha tenido la Nación del Fuego. Con un arco y una flecha, puedes ser considerado un arquero muy talentoso, capaz de alcanzar un objetivo a una distancia de 80 a 90 metros con gran precisión.
Todas las armas basadas en proyectiles están clasificadas en el nivel experto. Habilidad secundaria. Ojo de halcón, no eres tan bueno como el verdadero héroe vengador Aokeye, pero tu capacidad para ver objetos lejanos no es la que la gente común puede igualar. Luca leyó todas las habilidades y llegó a la conclusión de que, dependiendo del número, cada habilidad tendría diferentes calificaciones. Novato, competente, experto, maestro y gran maestro. Las habilidades para principiantes se iniciaban con un nivel de 10 a 11 puntos. Cualquier nivel inferior no clasificaba para ser considerado una habilidad en el panel. Del 12 al 14 se consideraban competentes, y del 15 al 16, expertos. 17, 18, maestro. 19, gran maestro. En cuanto a lo anterior, Luca no sabía si siquiera tenía una clasificación. Por lo que pudo deducir, pocas personas llegarían a los 18 puntos en cualquier habilidad a lo largo de su vida. Para cualquier habilidad, prácticamente no existía nadie que pudiera superar el 20, y los que llegaban a 20 podían contarse con una mano. Mirando su habilidad con la espada que estaba en el nivel 16, Luca dedujo que un espadachín del nivel de Piandao probablemente tendría alrededor de 18 puntos en su maestría con las armas. En cuanto a su puntería, tampoco tenía orgullo en ese aspecto. No cuando existían monstruos visuales como los arqueros Yuyan. La habilidad para el combate cuerpo a cuerpo le hacía tener un aspecto desagradable. Sin embargo, no había nada que hacer con él. El tiempo que había pasado en la prisión capital había provocado que sus estadísticas físicas se degeneraran al nivel de un hombre promedio. Algunos incluso más bajos. Si no usara Spirit Ki o su espada y compitiera únicamente en peleas físicas, Luca ni siquiera sería rival para un maestro tierra que no usara control. Eso junto con el hecho de que la Nación del Fuego no promovió mucho las clases de combate cuerpo a cuerpo. Una gran parte del poder de combate de la nación provenía de su capacidad de control, que era más avanzada que la de las otras 4 naciones. De la memoria de Luca, podía recordar que la Nación del Fuego tenía diferentes estilos de fuego control, nombrados principalmente en honor a Sozin, Azulón y otros señores del fuego que habían mejorado el arte del fuego control una y otra vez a lo largo de los siglos. Incluso Ozai tenía una postura de fuego control que llevaba su nombre después de convertirse en señor del fuego. Estilo Ozai, creo. Esta fue precisamente la razón por la que la Nación del Fuego pudo librar una guerra contra el mundo y aún así estar del lado ganador a pesar de ser superada en número por las fuerzas del Reino Tierra. Eso junto con su red industrial que estaba por delante de las otras naciones y el hecho de que el Reino Tierra no estaba unificado. Por el contrario, todos los no maestros tenían técnicas de combate unificadas que les otorgaban capacidades básicas de autodefensa, ya que todos los no maestros usaban armas. En comparación con otros no maestros del ejército de fuego, el combate cuerpo a cuerpo de Luca no era malo. Todo lo contrario, se lo podía considerar el mejor de todos. Contra los soldados del Reino Tierra, sin embargo, sí, en el mejor de los casos estaba por encima del promedio. Ningún país podía ser realmente el mejor en todas las áreas. Parecía que incluso la Nación del Fuego tenía deficiencias en lo que respecta al entrenamiento de sus soldados. Todo esto hizo que Luca volviera al punto original. Si la lista de habilidades dominadas se basaba en el rango, entonces ¿qué rango se le daría a un Ki Slash y una mejora corporal? ¿Podría siquiera dársele algún rango? No, no pudo ser. Porque no era una habilidad en absoluto. En el mejor de los casos, un movimiento con el rendimiento y la letalidad dependiendo de la cantidad de ki que infundiera en su ataque o a través de su cuerpo. No quiero mencionarlo ahora, ya que no es de mucha importancia para este arco, pero siento la necesidad de señalar que el uso de Ki y Spirit Ki para fortalecer el cuerpo o crear un ataque sin atributos tiene un límite. No significa que un suministro infinito de Spirit Ki lo haría capaz de levantar montañas con facilidad. El cuerpo humano tiene un límite y sigue siendo mortal. El MC no se convertirá en Superman. Por supuesto, había un límite. Al igual que en el verso de Naruto, tener más chakra que los demás no te hace más fuerte. A menos, por supuesto, que seas una bestia con cola. No había una forma adecuada de clasificar eso, de ahí la falta de un nivel de habilidad. Suspiró. Habían pasado exactamente 2 días desde que abandonó el barco fluvial para adentrarse en los bosques del Reino Tierra. Después de todo, la vía fluvial por la que navegaba estaba conectada directamente con el mar de Moze, justo después de la aldea minera. Si alguien quería seguirlo, sería fácil hacerlo.
Por lo tanto, había estado caminando durante 2 días con pequeños descansos entre ellos mientras hacía uso completo de su habilidad de evasión y escape para asegurarse de que sus huellas estuvieran bien cubiertas. Desde entonces, su caminata nunca se detuvo con su estudio del panel de estado que le recordaba que esto no era un sistema de juego de ningún tipo. Con cierta esperanza, Luca examinó detenidamente el panel que tenía delante una vez más. El resultado fue siempre el mismo. Estuvo bien que no hubiera una barra de experiencia para los puntos de atributo y de habilidad. Luca descubrió que ni siquiera tenía la ventaja de competencia básica que venía con la mayoría de los sistemas. Básicamente, no había forma de mejorar sus habilidades a niveles más altos en poco tiempo con acciones de práctica repetitivas. De lo contrario, Luca habría encontrado un lugar donde acampar y habría pasado el tiempo mejorando sus habilidades como lo haría un jugador. Ahora, después de caminar tanto tiempo, Luca habría dudado de estar en la región equivocada si no fuera por el mapa y la certeza de la información que había obtenido del guardián antes de partir. Como era una región caótica que albergaba múltiples facciones que sin duda eran todas hostiles hacia él, esperaba encontrar algo poco después de aventurarse en la jungla. Ataques furtivos, emboscadas, trampas o campamentos de la Nación del Fuego. Su cautela ante lo desconocido era lo que lo impulsaba a moverse constantemente sin apenas descanso entre ellos. Sin embargo, todavía no había sucedido nada. Olvídese de una aldea o un campamento de la Nación del Fuego, ni siquiera se había topado con una sola alma. Incluye humanos y animales. Cuanto más se adentraba en el bosque, más descubría que la fauna era escasa. Ni siquiera una ardilla pequeña asomaba la cabeza por un agujero en un árbol. Sin embargo, el hecho de que no pudiera verlos no significaba que no pudiera encontrar rastros. Luca había descubierto rastros de la Nación del Fuego en la zona a través de varios árboles quemados junto con rastros de caza de animales. Por lo que parece, la razón por la que esta parte del bosque estaba desprovista de cualquier actividad se debía al aumento de la caza de animales para asegurarse de que los soldados del ejército no murieran de hambre. Sinceramente, no tenía idea de lo que le esperaba ni con qué exactamente se podría topar. Después de todo, la situación en esta región cambiaba constantemente. Aparte de algunas áreas fijas que registraban el área general de los campamentos más grandes de la Nación del Fuego y el área de actividad rebelde, el resto del vasto territorio se consideraba una zona de guerra donde amigos o enemigos podían aparecer en cualquier momento. Las batallas a pequeña escala no eran escasas en lo más mínimo. Así que sin ninguna indicación clara en el mapa, Luca solo pudo continuar viajando hacia el sureste con nada más que un destino en mente, una nueva espada larga atada a su cintura y una gran bolsa colgada de su hombro que contenía raciones, un mapa, una brújula, algunas plantas que había recogido durante su caminata y algunas otras cosas junto con varias armas ocultas. Para hacer frente a su largo viaje, Luca había aprovechado la obediencia del guardián para pedirle cualquier cosa que creyera que le pudiera ser de utilidad. Debido a la velocidad limitada de un barco fluvial, le convenía llevar algunas raciones, pero no pidió demasiadas para no revelar algo malo. Por lo tanto, no había comido las raciones, sino que las había conservado, sobreviviendo con frutas y bayas que había identificado en el bosque. Maestría en veneno. 17 puntos, una de las 2 habilidades más importantes de tu repertorio. Tu conocimiento y comprensión de las plantas, las hierbas y toda la flora son suficientes para convertirte en un maestro herbolario. Con una formación más especializada y tu débil comprensión de la medicina de tu vida pasada, podrías convertirte en un médico experto capaz de curar enfermedades y abrir el camino hacia la medicina moderna. Desafortunadamente, tu amplio conocimiento está muy sesgado hacia el veneno más oscuro y tóxico en lugar de hacia la medicina. Eres un maestro del veneno con poca capacidad para salvar una vida con tus habilidades y mayor capacidad para acabar con ella. Junto con interrogatorio, que también estaba en 17 puntos, era la habilidad de mayor nivel que tenía. Maestría en veneno. Gracias a esto, pudo identificar plantas y frutos en el bosque que eran comestibles. A diferencia de cierto viejo dragón del oeste, él no sufriría una erupción por veneno por comer la planta equivocada. Por supuesto, esto fue simplemente un gran beneficio. No, el verdadero beneficio que esto trajo fue para aquellas plantas que no eran aptas para el consumo y eran exactamente lo contrario. ¿Y venenos? Pociones, cataplasmas, allá voy. Con un plan en mente, Luca había almacenado varias especies de plantas peligrosas, venenosas o directamente dañinas que había identificado en la bolsa que llevaba en la espalda para usos futuros. Y después de caminar durante 2 días, había conseguido bastante.
Probablemente aquí es donde la división obtiene todos sus lotes de veneno. Luca no pudo evitar pensar de esa manera, ya que este lugar era bastante abundante en materiales venenosos. Hiedra venenosa, loto nocturno, lirio escorpión, raíz del terror, arbusto de jade blanco, el que envenenó a Hiro después de que lo bebiera como té, todo en 2 días. Aunque la felicidad también trajo sus problemas. Sintiendo el peso en su espalda, un ligero ceño fruncido apareció en su rostro, por lo demás inexpresivo. Aunque la constitución era la característica física más alta que poseía, no era sobresaliente en ningún aspecto. Después de haber cargado tanto durante una distancia tan larga, ya se sentía estresado por la carga. Unas cuantas horas más de persistencia y estaba seguro de que le empezarían a doler la espalda. En ese momento, Luca extrañaba mucho el rinoceronte de Komodo que había montado antes de ser secuestrado por Zuko. No tenía idea de cuánto tiempo tendría que caminar y extrañaba la comodidad. Oh, cómo me hubiera gustado poder cambiarlo por un espacio de almacenamiento durante mi selección de beneficios. Ahora sabía por qué esos sistemas generalmente venían con sus propios espacios portátiles. Sinceramente, era exasperante tener que llevar tantas cosas a todos lados donde iba. Los personajes principales se habrían desmayado de agotamiento antes de poder hacer nada. Luca ya había desistido de tomar demasiado y ahora era muy selectivo debido al peso total. Apartó una rama de un árbol y atravesó un claro hacia el otro extremo. Al levantar la cabeza, pudo ver una pequeña cadena montañosa a gran distancia. Luca dudaba que pudiera alcanzarlo antes del anochecer. ¡Bum! Entonces sucedió. De repente, la tierra retumbó y una nube de polvo se elevó desde 3 direcciones diferentes. Luca, que observaba el cielo para asegurarse de que no lo seguían las aves rastreadoras, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Instinto de batalla, percepción, con un rápido barrido, vio que la tierra se precipitaba hacia él como si se tratara de un deslizamiento de tierra. Pero, ¿desde cuándo la tierra se desliza cuesta arriba? Ki espiritual -10. A pesar de percibir el ataque, Luca sabía que nunca podría reaccionar a tiempo antes de que lo alcanzara, y no iba a apostar su vida en lo que sucedería. En el momento del fuego, el ki espiritual reaccionó, fluyendo por todo su cuerpo en el lapso de medio segundo. Estadísticas. Destreza 9, 18, Constitución 11, 16. Su agilidad y durabilidad física aumentaron enormemente cuando pateó el suelo y saltó hacia atrás. ¡Bang! El área en la que se encontraba hace un segundo se derrumbó cuando 3 grandes picos de tierra salieron expulsados del piso y perforaron cerca de donde se encontraba anteriormente. Sus pies tocaron el suelo una vez más, pero Luca no se detuvo. En cambio, retrocedió, saltando 4 metros cada vez mientras su mano alcanzaba la espada que llevaba en la espalda. Ruido sordo. Sus pies impactaron firmemente en el suelo mientras Luca miraba a lo lejos con los ojos entrecerrados. Así que finalmente llegó la emboscada, ¿eh? Apenas el polvo se había asentado cuando varias figuras emergieron de sus escondites. Saltaron al aire y sus pies causaron un impacto resonante al tocar el suelo. Cada uno de ellos vestía ropas pesadas y permanecían de pie con los brazos extendidos. Conozco esos uniformes y Luca los reconoció en el momento en que aparecieron. Al igual que la Nación del Fuego, el ejército del Reino de la Tierra también tenía su uniforme. De color verde, marrón y, a veces, amarillo caqui. Y a diferencia de la milicia rebelde liderada por Tiro, estos tipos vestían el uniforme estándar del Reino de la Tierra. Incluso tenían el sombrero para demostrarlo. ¿Y ahora, qué tenemos aquí? Mientras los soldados se encontraban frente a Luca, una voz tranquila y profunda llegó desde la distancia. Otro soldado del Reino Tierra emergió del bosque con el mismo sombrero que parecía el sombrero de arroz cónico que era popular entre los asiáticos y que generalmente se veía en las películas de Kung Fu. Luca recordó que la grulla de la franquicia Kung Fu Panda llevaba algo parecido. No era lo mismo, pero seguro que se parecía mucho. Los lados de su cara, cabeza y cuello estaban envueltos en el uniforme del Reino de la Tierra dejando solo su cara, barba, manos y pies expuestos. Este hombre lideró el grupo. Un capitán militar dentro de las filas del Reino Tierra. Miró el lugar donde su ataque fue esquivado, su expresión bordeaba un ligero ceño fruncido. Eres bastante ágil, ¿no? Mierda. La espada en la espalda de Luca se extendió ligeramente para mostrar una parte de una brillante hoja plateada.